Si has entrado en este vídeo es porque quieres aprender cómo se hace una configuración de paneles solares en fotovoltaica. Además, en este vídeo vamos a ver cómo funcionan los paneles solares conectados tanto en serie como en paralelo y vamos a ver qué tensión y qué corriente sale en una instalación u en otra. Así que quédate porque hoy vamos a aprender muchísimas cosas y bienvenidos a Mar de Electrones. Dentro intro. El campo fotovoltaico está formado por el conjunto de módulos que están conectados en serie o en paralelo. La finalidad es conseguir una tensión adecuada de trabajo en los convertidores de potencia, es decir, los reguladores de carga, los inversores. También conseguir los niveles de corriente máximas admitidos por estos convertidores de potencia, porque los inversores, por ejemplo, pueden admitir una serie de tensión, un rango de tensión, o sea, a lo mejor de 500 a 800 voltios. Y tú no puedes pasarte de la tensión que está generando tu instalación fotovoltaica que le llegue al inversor, porque te lo puedes cargar. Otro factor que influye también es la potencia necesaria de la instalación, que es el producto de multiplicar la tensión en el punto de máxima potencia por la corriente en el punto de máxima potencia. Con la asociación en serie de módulos, la corriente que circula por los módulos es la misma, para todos ellos. La tensión total que se obtiene es el producto de la tensión de un módulo por el número de módulos conectados en serie. Para que os hagáis una idea más o menos de lo que estoy diciendo de asociación en serie o asociación en paralelo, te dejo esta imagen. En la imagen estás viendo tres paneles conectados en serie y podemos ver como el panel tercero saca una tensión de 37,45 voltios con una corriente de 8,98 amperios. El siguiente, la tensión en serie, se suma. Por lo tanto, la tensión a la salida de los dos paneles conectados en serie se obtiene una tensión de 74,9 voltios. Estáis observando cómo la corriente es la misma, es decir, en serie la corriente no se suma. La corriente se suma en paralelo. Y al final de la instalación de estos tres paneles, la tensión que obtenemos es de 112,35 voltios y una corriente de 8,98, es decir, la misma. Por otro lado, con la asociación en paralelo, la tensión es la misma en todos ellos. O sea, lo que estáis viendo en esta imagen es los tres paneles, pero en vez de conectados en serie como estaba antes, están conectados en paralelo. La tensión es la misma en el panel 1 que en el tercero, es decir, es la misma en toda la instalación. Aquí es donde viene la gracia. Aquí la intensidad no es la misma. La intensidad en paralelo se va sumando como cada rama, con la ley de nudos y de mallas de electricidad, que muchos sabréis. Se van sumando las corrientes. Por lo tanto, si el panel primero saca 8,37 amperios y el segundo también saca lo mismo, a la salida del segundo que conecta con el primero hay una intensidad de 16,74 amperios. Entonces, ¿cómo conectamos más o menos los paneles? O sea, en serie, en paralelo, pues dependiendo del objetivo que queramos conseguir a la salida de la instalación. Para aumentar la potencia total de la instalación, se suele utilizar una conexión mixta, formada por varios strings. Un string es varios paneles conectados en serie. O sea, a la suma de cada rama o string, por así decirlo, hace la unión de los tres paneles conectados en serie y se le llama string. La suma de varios strings es lo que hace la instalación y cada string se conecta en paralelo. Esta configuración se usa cuando debemos lograr unas corrientes y tensiones de salida muy determinadas y entonces jugamos con las opciones que nos dan los distintos tipos de conexionado. En ocasiones, por distintas cuestiones, por mantenimiento, por averías, no es posible utilizar los paneles con las mismas características en un mismo campo fotovoltaico. Una avería puede ser, por ejemplo, el efecto de sombra en los paneles solares que vamos a ver más adelante. Este hecho afecta a la instalación de forma que en un mismo campo fotovoltaico se adaptará al panel con peores características. Es decir, tenemos tres paneles conectados en serie, como estáis viendo en la imagen. Y en uno de ellos, digamos que el rendimiento baja debido a que tiene una mancha en el panel o tiene una avería o lo que sea.
Es decir, si se produce una avería en el panel solar, ese panel ya no va a rendir al mismo rendimiento que los otros dos. Por lo tanto, si un panel está sacando 20 voltios, el otro 20 voltios, y el otro por la sombra ya no saca 20 voltios, es decir, porque tiene alguna célula de cada panel, porque los paneles están formados por células solares. Si esa célula solar está averiada o tiene una mancha o lo que sea, esa célula ya no está sacando la tensión que debería sacar. Por lo que, si ese panel ya no está sacando 20, que está sacando 18 voltios o 17 voltios, todo el string se va a limitar a ese panel que ya no está sacando los 20 voltios, sino que está sacando ahora pues 17 voltios. Es decir, ese string ya está sacando 17 voltios. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque va a limitar no solo a ese string, sino a toda la instalación. Como veis, los strings tienen que tener la misma tensión en paralelo, y lo que se sumaba era la corriente. Por lo tanto, para evitar que se produzcan esas averías o esos efectos de sombra, se suelen colocar en los paneles unos diodos que se denominan bypass. Esto que estáis viendo aquí es el programa de simulación de electrónica Tinkercad, y lo que voy a hacer va a ser que veáis lo que estoy comentando tanto de la tensión como la corriente, tanto en serie como en paralelo, y también de lo que estoy diciendo del efecto de las sombras. En primer lugar, pues estoy poniendo las células solares, pues esto no son paneles, son células, pero al fin y al cabo es lo mismo. Aquí lo que estoy haciendo es conectar en serie los tres paneles, o las tres células solares, y cada célula solar, en este caso, es de 5 voltios cada una, y una corriente de 100 miliamperios. Vale, aquí lo que estoy haciendo es, las he conectado en serie, y los extremos, tanto el extremo inicial como el extremo final, lo llevo a un multímetro para después, cuando le dé a simular, vea qué tensión y qué intensidad está sacando la instalación. Al darle a simular se puede apreciar cómo al máximo rendimiento las tres células está sacando una intensidad de 100 miliamperios. Si os fijáis, cuando anulo una, es decir, que ya no le da sombra, limita la intensidad de todo el circuito. Por lo que podéis fijar como el efecto de sombras en un panel solar o cualquier avería que pueda producir afecta a todo el string. Con la tensión funciona igual. La suma de los tres, si cada uno da 5 voltios, la suma sería 15 voltios. Y si uno deja de funcionar, pues lo que hace es limitar la tensión que saca el multímetro al final de la instalación. Ahora voy a hacer el mismo circuito, pero conectando las tres células en paralelo. Y aquí lo que vamos a ver es el proceso contrario, ¿no? Como la tensión va a ser la misma en las tres células, es decir, si son de 5 voltios, va a sacar 5 voltios. En cambio, si cada célula saca 100 miliamperios, la corriente final será de 300 miliamperios funcionando a pleno rendimiento. Vemos cómo conectadas las tres células se obtiene una tensión de salida de 5 voltios, y si se va limitando una célula, esa tensión de salida que está sacando disminuye. En cambio, en la corriente se saca 300 miliamperios, es decir, 100 miliamperios de cada célula solar, y al limitar una célula u otra, esa corriente final disminuye. Por lo tanto, para finalizar el vídeo, solo quería recalcar que los paneles solares se conectan en serie o en paralelo en función de los dispositivos que se tienen al final de la instalación, es decir, los inversores, los reguladores. Estos son los que limitan cuántos paneles tienes que poner en serie o en paralelo para conseguir que la tensión y la intensidad que llegan a estos dispositivos sea la que establece en su rango. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido. Si tienes alguna propuesta, déjamelo aquí abajo en comentarios, que la voy a leer encantado. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. No quiero ser pesado, pero a veces, bueno. Y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Mar de Electrones.